Vamos a abrir la palabra de Dios en esta nueva oportunidad que tenemos de estar juntos. En la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, desde el 12 al 16. Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. En adelante. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Hebreos 4, 12. De aquí en adelante. 4, 12. Dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la lectura de la palabra de Dios en esta tarde, en donde habíamos visto algunos aspectos de esta misma lectura hace unos días, pero nos quedaban pendientes otros que son realmente fundamento de la vida cristiana y que no los podemos separar de lo anterior. Que los dos elementos básicos que la Escritura nos propone, que las podemos encontrar en el trono de la gracia, son la misericordia y la gracia. Y la garantía de que no vamos a un trono vacío es que ese trono encontramos un pontífice, que es el Señor Jesús. Y esa es la garantía. Tenemos un pontífice. En el verso 14 dice, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este es el gran pontífice que tenemos. Que a su vez, en el 15 dice, no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer. Es decir, que se puede compadecer de cada uno de nosotros. Como consecuencia de eso, decíamos, con semejante pontífice, que tiene características sublimes, es santo, puro, limpio, inocente, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos, vive siempre para interceder. Con esas garantías enormes, no existe otra mayor que esta, con esas garantías lleguémonos, dice acá, confiadamente, con confianza, confiadamente al trono de la gracia. Y ahí la provisión es de misericordia y gracia. Son vitales, porque no habla de que podemos alcanzar fortaleza ni sabiduría, que está todo incluido, pero Dios pone esos dos elementos, misericordia y la gracia. Por algo, obviamente. Lo demás también, pero lo demás está incluido en todo esto. Pero sin esto no accedemos a lo otro. De ahí la importancia de alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Es importante que dice alcanzar y hallar. No dice alcanzar misericordia y gracia. Dice alcanzar misericordia y hallar gracia. Hay diferencia.
Y es interesante ver un poquito algunos aspectos vitales de estas cosas para entender por qué necesitamos eso. ¿Y por qué estas cosas, no son cosas, perdón, no son cosas tangibles? Digo, ¿por qué estas capacidades o virtudes espirituales son encontradas ahí y en ningún otro lado? La misericordia no se encuentra en otro lado y la gracia tampoco. Las administra aquel que está en el trono de la gracia, que es el pontífice. Vienen de Dios. Esto no hay iglesia que lo pueda proveer. No hay pastor, no hay ángel, misionero, arcángel, facultad, como siempre digo, facultad de teología, con todo respeto a esas instituciones, algunas de ellas muy buenas, otras son un problema, pero no está en manos de las criaturas. Digo criaturas, el hombre es una criatura porque ha sido creado, los ángeles son criaturas porque fueron creados, Satanás incluido, obviamente, pero viene de otras manos, vienen directamente de Dios. Esa es la revelación de la palabra. Y dice aquí, alcanzar misericordia. Y justamente vemos un poquito por la palabra de Dios lo que la misericordia es. En el Salmo 63, vamos al Salmo 63, ahí hay una definición muy sencilla. Salmo 63. Salmo 63, el versículo 3. 63, 3. Salmo 63, 3. Seis, 3, 63, 3. Dice ahí, en el versículo 3, porque mejor, dice, es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Hermanos, mejor es tu misericordia que la vida. Hay un dicho que circula por ahí, que se usa en todo el mundo y en todos los idiomas, dice, lo más importante es la salud. No, claro que no. Habiendo salud, ya está, dice otro. No, tampoco, no va por ahí. La palabra de Dios es mejor tu misericordia que la vida. Fíjense lo que está diciendo. Es decir, que entre la misericordia de Dios, que es eterna, porque para siempre es su misericordia, la vida no. La vida por un rato, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Si un hombre llega a 100 años es noticia. Sale en el diario. Es una noticia fantástica. Pero que es un rato también, 100 años, es nada. Vuelan, los años vuelan. Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Dónde se encuentra esto? ¿Dónde se encuentra algo mejor que la vida? En Dios, en la misericordia, en el trono de la gracia. Es decir, que aquellos hermanos que en la paso de la historia entendieron esto, lo único que buscaron fue hacer la voluntad de Dios, independientemente de los resultados. Independientemente si los apoyaban, si no los apoyaban, si los maltrataban, si no los maltrataban. Independientemente de eso. La misericordia de Dios, no para vivir. No. El vivir o no vivir es un accidente. Es un accidente. Como es un accidente nacer. ¿Quién elige nacer? Nadie elige nacer. Nadie elige nacer. Entonces,
Es el autor de la vida. Es el autor de la vida. Nadie elige nacer. Entonces, ¿por qué nacimos? Porque no fue dada la vida. No fue provista la vida por parte del autor de la vida. Si no, no estábamos acá. Y no solamente nos ha provisto nacer, después nos ha provisto mantenerlo la vida todo este tiempo. Por eso estamos hasta hoy. Entonces, el que hizo posible que yo naciera y el que hizo posible que yo viviera hasta hoy, si mañana me dice, me retira la vida, ¿qué? Está en todos sus derechos. Pero está en todos sus derechos, si es el autor de la vida. Ya está. Entonces, más allá que eso, que es puntual, momentáneo, está la misericordia, que es un tratamiento muy especial de Dios, pues tiene su origen en Dios. Solamente, por eso es el Padre de misericordia, es el Dios de toda consolación. Viene de Dios, no lo encontramos en nadie más. Y es un tratamiento muy especial, hermanos, que trasciende los minutos de vida que nos den. Porque así vivamos 80 años, 100 años, son minutos. Ustedes sabrán que una hora tiene 3.600 segundos. 60 segundos por 60 minutos, 3.600 segundos, una hora. Así podemos hacer los cálculos, ver cuántos segundos son en un año y cuántos segundos son 100 años. Consecuencia, si viviéramos 100 años, estaríamos viviendo algunos segundos. Y ya está. Por más que dice, 100 años, son segundos. Y eso es puntual, y se acaba. La misericordia de Dios, que para siempre es su misericordia, es un tratamiento que Dios nos da, es una forma de tratarnos que Dios nos da, es un acceso que tenemos a Dios que Dios nos da y que se alcanza solamente de Dios. Ahí está el punto. Y entonces, ¿es mejor tu misericordia que la vida? Porque la vida es por un rato y la misericordia es para siempre. Entonces no es de comparar. Lo que es para siempre es eterno. Y la vida es por un rato, es temporal. Primer punto que no tiene comparación. Para siempre y por un rato. Si nos dan a elegir, ¿con qué nos quedamos? Lo que para siempre. ¿Eh? Eso no se acaba. Entonces, bueno, pero es sencillo, ¿verdad? Entenderlo. Sin embargo, el hombre se abraza a la vida. Y la vida, y que la vida, y que Dios me tiene que dar vida. Sí, ya te la dio, por eso has nacido. Ya te la dio, por eso has vivido hasta hoy. Ya está. Pero la misericordia. Entonces, hay otra definición de la vida en la Escritura que me gustaría ir con vosotros al Salmo 30. ¿No? Salmo 30. En el mismo libro de los Salmos, el Salmo 30, miren ahí lo que dice, versículo 5, 30, 5. ¿No? Salmo 30, verso 5. Porque un momento será su furor, dice, más que en su voluntad está la vida. Son definiciones sencillas, pero son terribles. Porque, hermanos, si en su voluntad está la vida, fuera de su voluntad no hay vida. Aunque estemos respirando, aunque vayamos a trabajar, y aunque vaya a estudiar. No hay vida según Dios. Y cuando no hay vida, hay muerte. Muerte espiritual.
Entonces, vivir fuera de la voluntad de Dios es la mayor tragedia que podemos llegar a tener. Aunque el proyecto se cumpla, aunque el deseo se lleve a cabo, no hay vida. En su voluntad está la vida. En lo que Dios tiene dispuesto para nosotros desde antes de la fundación del mundo, está la vida. Dios nos conoce desde antes de la creación de los cielos y la tierra. Desde antes de crear los cielos y la tierra ya nos conoce. Y ya tenía para nosotros, desde antes de la creación de los cielos y la tierra, y obviamente muchísimo antes de que nosotros naciéramos, ya nos conocía y tiene para cada uno de nosotros previsto todo un proceso para que llevemos a cabo durante toda nuestra vida. Que eso es el cumplimiento de su voluntad. Entonces Dios me traza un proyecto eterno y después el hombre empieza a buscar sus proyectos personales, que seguramente no coinciden con Dios. Entonces, es posible que alguien nace, crece, comienza sus estudios, tiene sus ilusiones, le hace ilusión muchas cosas, como digo siempre, es una frase que se usa mucho aquí en Cataluña, ¿no? Fa ilusión, le hace ilusión. Y vive de ilusiones. Le hace ilusión esto, le hace ilusión lo otro, le hace ilusión aquello, cargado de ilusiones. En base a las ilusiones arma un proyecto de vida, estudia lo que le parece que le gusta más, o lo que le va a rendir más, todo un proyecto de vida. Lo conseguirá o no, más o menos, pero aún en el caso de lo consiga todo lo que se propuso, todo, lleva su proyecto de vida adelante, se prepara, estudia, se prepara, se proyecta, trabaja, forma su familia, tiene sus hijos, tiene sus nietos, sigue avanzando, pero un día le dicen, hey, que hay que jubilarse, que ya la edad que tiene hay que jubilarse, se jubila. Entonces, pues tienen los proyectos de jubilación. Y la mayor tragedia está en haber hecho todo eso sin conocer la voluntad de Dios. O con Dios. Porque eso pasa para un creyente también. Le puede pasar a un creyente. Arma todo su proyecto sin consultar a Dios. Y después se deprime porque no le va bien. Claro. Es su proyecto. No es mío, dice el Señor. Ese es tu proyecto. Sí. Claro. Todo eso, yo lo hice. No. Bueno, la tragedia está cuando viviendo cada uno su propia voluntad, se vive fuera de la voluntad de Dios y aún en el mejor de los casos, cuando todo va bien y si se concretara todo, que generalmente no, pero aún en el mejor de los casos, nos encontramos a la luz de esta palabra que no goza de la vida de Dios. Aunque trabaja, come, va, viene, respira, sube y baja, hace sus cosas. ¿No? En su voluntad está la vida, pero la misericordia, es mejor tu misericordia que la vida, dice el Salmo 63 que leímos recién. Entonces, la voluntad de Dios y la misericordia de Dios van juntas. Y la voluntad de Dios traza nuestros proyectos. ¿Y dónde entra la misericordia? Cuando nos desviamos. Y entonces la misericordia de Dios y el amor de Dios, la misericordia de Dios nos habla, nos corrige, nos quiere reconducir, y ahí tenemos una segunda bendición o un segundo problema, que yo quiero seguir con lo mío. Y entonces hago un segundo intento a ver si puedo lograr lo que no logré ahora, y me vuelvo a equivocar. Y por ahí la misericordia de Dios vuelve a tratar conmigo, a ver si me puede reconducir y a ver si yo me corrijo.
pero es que ya tengo un proyecto tan aquí, tan aquí, tan aquí, que yo esto no lo puedo, no puedo dejar de hacerlo, porque dice, esto es el sueño de mi vida, que termina siendo una pesadilla después. Porque en algún momento de la vida dice, pero ¿quién me mandó a mí meterme en esto? Nadie, tú te has metido solo. ¿Era la voluntad de Dios? Tiene que reconocer que no, porque Dios se lo dijo más de una vez. Y no tiene la vida de Dios, aunque es un hijo de Dios. No digo que se perdió la salvación. No. Es un hijo de Dios, pero vive una vida triste, pobre, miserable. Entonces, ¿qué dice el Señor? Venid al trono de gracia para alcanzar misericordia. Pero no solamente para que yo alcance misericordia, Dios me perdone, Dios me ayude y yo sigo con lo mío. No, para que Dios me socorra, Dios me ayude, me corrija, yo alcance misericordia para que Dios reconduzca mi vida, o por lo menos para que me libre de seguirme equivocando. Ahí está la misericordia de Dios. Y es mejor esa misericordia que la vida. ¿De qué vida? De esa vida que el hombre dice, no, porque hay que vivir la vida. Me tengo que realizar para llevar adelante mis proyectos porque tengo que vivir mi vida. Porque estoy en la flor de la vida. ¿Sí? ¿Qué garantía que tienes que estás en la flor de la vida? No, pues yo soy joven. Para morirse no hay que ser anciano, ni hay que estar enfermo. Lo único que se necesita es estar vivo. Cumpliendo con esa condición, en cualquier momento puede partir. Hermanos, tenemos estas dos cosas, misericordia y gracia. Pero la misericordia, dice, alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno, a veces pensamos que es para que nosotros podamos ser socorridos oportunamente. Sí, eso también, pero va mucho más allá. Es para el socorro oportuno a los demás. Pero acá viene un punto importantísimo, hermanos. En Mateo, vamos a leer el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo 5, 7. Mateo 5, 7, el Nuevo Testamento. Dice ahí 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos. Ahí está, porque ellos alcanzarán misericordia. Vayamos pues confiadamente, lleguémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Sí, pero la misericordia la alcanzamos, pero no para que se quede conmigo, para que yo tenga misericordia con otros. Ese es el socorro oportuno al otro. Pero antes Dios me socorre a mí. Entonces la misericordia es una cosa que la recibo de Dios, alcanzo misericordia, y luego tengo que ser misericordioso con los otros. Y siendo misericordioso con los otros, yo vuelvo a alcanzar misericordia. Porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, misericordioso con los otros. Y ahí Dios es misericordioso conmigo. Para que yo sea misericordioso con el otro. Y entonces Dios tiene misericordia conmigo. Pero que no se pare aquí, no corte aquí, porque si yo no soy misericordioso con los otros, la cadena de misericordia se corta y no recibo más misericordia por parte de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que yo tenga siempre un socorro oportuno al que necesita misericordia, y yo tendré un socorro oportuno de Dios cuando yo necesite misericordia. Esto es algo de ida y de vuelta. Si yo me la quedo, es como el agua que se estanca y se corrompe. Agua estancada, se corrompió.
Si no, el agua no corre, se estanca. Y si se estanca, se acabó. Empieza a oler mal, se acabó, no sirve más para nada. Esto es igual, hermanos. Por eso dice alcanzar, alcanzarán misericordia. Venid al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y hallar gracia, aquí está el otro tema, la gracia de Dios. Aquí está el otro asunto. Decíamos que hemos nacido porque Dios nos dio la vida. Hemos llegado a conocer al Señor. Somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por gracia. Es algo que nadie fue a buscar. Nadie merece, porque si lo merece no es gracia. Es un regalo de Dios. Claro, pero es algo que no merecemos. Esto es importantísimo. No merece. La misericordia no se merece. Porque si se merece, no es misericordia, es un derecho. Y yo no le puedo ir a Dios a reclamar ningún derecho, porque no tengo ninguno. Entonces Dios tiene la gracia de alcanzarme por gracia. Y a cada uno de nosotros, vamos a ver en la carta a los Gálatas, por eso no hay jactancia de nadie, nadie se puede jactar. Gálatas, capítulo 2, después de 2 de Corintios, página 211, María Teresa, 211 la página. 211, ya está, 211. Página 211. Gálatas 2. Sí, la diagramación es distinta, sí. Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, perdón. 1:6. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado, es 1:16, perdón, el error es mío, perdónenme. 1:16. 1:16. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego lo conferí con carne y sangre. Pero antes, lo más importante dice, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí está el punto, hermanos. Y me llamó por su gracia. Nada más que por otra cosa. Nadie se va a jactar del llamamiento. El llamamiento es por gracia, la salvación es por gracia, pero el llamamiento es por gracia. Y necesitamos ahora, así como Dios desde el vientre de nuestra madre nos había apartado, nos había llamado, para venir al conocimiento de Dios en determinado momento de nuestra vida. Luego fuimos salvos por gracia. Y hoy tenemos que vivir por gracia. No hay otra alternativa. Porque dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Pero en el verso 6 del mismo capítulo, Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Evangelio hay uno solo, pero hay evangelios falsos que no son el evangelio de Cristo. Y acá habla el llamamiento a la gracia de Cristo. Somos llamados a la gracia. Todos somos llamados a la gracia. Todos. El llamamiento es a la gracia. No perder de vista esto, porque en la gracia no hay nada de qué jactarse. Nadie se va a jactar de nada, no, porque es por gracia. Cuando alguien se jacta, pierde de vista que es por gracia. Hay algunos que dicen, no, yo estoy acá porque me gradué. No, tú no has graduado nada, te has llamado por gracia. No está mal que alguien se gradúe, no quiere graduarse, adelante, pero el llamamiento no viene por ahí. No. Por eso, comento y lo digo una vez más, es erróneo el método de la designación de pastores mediante un estudio previo.
No existe. No digo que no haya que estudiar, sí, estudie todo lo que pueda y nunca será suficiente. Sí, estudie. Pero el llamamiento no es por estudio. No, es por gracia. Es por gracia, porque si tiene los dones para ese ministerio, no son propios, son dados. Por gracia, nos son dados los dones para el ministerio pastoral. No se los da la Facultad de Teología, porque no puede, ni está hecha para eso. Dios reparte dones, por gracia, por gracia. Con lo cual, si alguien apetece obispado, dice el apóstol Pablo, buena obra desea, pero no se les ubique porque es por gracia. No se vaya a sentir importante porque es por gracia. No se vaya a sentir mejor que nadie porque es por gracia. Por la gracia de Dios. Llamados a la gracia de Cristo, le dice a los Gálatas. Como si eso fuera poco, también en Efesios, un poquito para adelante, en el libro siguiente, Gálatas, después tenemos Efesios, unas hojas más adelante, Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, 32, dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, aquí está la misericordia. Efesios 4, 32. Antes. Misericordia es compasión, ¿no? Ya vamos a eso. Benignos, misericordiosos. Cuidado con ese tema. Perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, Efesios 4, 32, leemos. Capítulo 4, verso 32. Además de esto, en Gálatas, ahora 1, Efesios 1:6, Efesios 1:6, después de Gálatas, Efesios, capítulo 1, Efesios 1:6, ahí habla de la alabanza, para habiéndonos predestinado, pero en el 6 dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que la gracia está acompañada de una gloria propia, que le es propia, la gloria de su gracia. Es muy interesante esto, hermanos, porque todo esto se entiende ante el trono de la gracia. Cuando se alcanza misericordia y se halla gracia por parte de Dios, entendemos que estamos en pie, que vivimos, que existimos, que podemos hacer todo lo que podemos hacer solo por la gracia de Dios. Nada más. Todo lo hace Dios. Todo. Si tengo algo es porque la gracia de Dios me lo ha concedido. Por gracia de Dios estoy sano. Y por gracia de Dios estoy enfermo. Cuidado, que es muy importante. No es un castigo, me castigo. No, si hago las cosas mal, los castigos vendrán. Pero no necesariamente si está enfermo es un castigo. Es la gracia de Dios que tiene que aprender cosas que se aprenden en la enfermedad, que no se aprenden en otro lado. Hay cosas que se aprenden en una cama y con largas noches de insomnio. Es una de las mejores universidades, porque ahí es enseñado de Dios. Ahí no hay libros, ahí es Dios y Él que se pone a trabajar con nosotros. Además de esto, hermanos, tenemos que en el versículo 7, en el 6 habla de la alabanza de la gloria de su gracia. Y en el 7 dice, en el cual tenemos, Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, y ahora hablaba antes de las glorias y ahora habla de las riquezas de su gracia. Si perdemos de vista la gracia de Dios, perdemos de vista las riquezas. Y cuando se pierde de vista las riquezas de la gracia, vivimos en la pobreza mía.
las riquezas de la gracia de Dios. De saber de que, Señor, me has salvado por gracia, me sustentas por gracia, me llevarás hasta el fin por gracia y dependo de ti solamente por la gracia de Dios. Y la gracia me lleva a vivir por fe, porque el justo vivirá por fe. Y entonces la gracia, como es inseparable de la misericordia, es interesante ver un poquito la pregunta que hacía la hermana Mayluz, ¿qué es misericordia? Y esta es una palabra que está muy desvirtuada hoy día también. Y algunos piensan que misericordia es perdón. Eso también, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Primero, el origen de la palabra misericordia es muy, muy importante. Cuando lo aprendí me quedé encantado de cómo disfruto esa palabra ahora, conociendo el origen que tiene. Es un origen compuesto. Es una palabra que se forma de dos palabras, del latín. Es miser, es una palabra, es misericordia, ¿no? Pero una palabra es miser. Cordia, cordi, es corazón. Cor o cordi, electrocardiograma, cardi, cordi, son distintas derivaciones de la palabra corazón. Entonces juntamos miser, miseria, miserable, y corazón. Cuando Dios nos da la capacidad que viene de Él para que yo tenga una profunda compasión e identificación con las miserias del corazón humano en los demás. Porque antes aprendías a conocer que yo tengo un corazón que es terriblemente miserable y que Dios tuvo una identificación y una compasión enorme con mi corazón en un estado de miseria desesperante. Eso es tener misericordia. Porque el perdón, bueno, sí, está bien, pero hay veces que solamente se perdona. Pero cuando solo se perdona, es muy corto. Porque para entender por qué alguien hizo lo que hizo, alguien hizo algo muy malo, que humanamente hablando sería para pegarle con todo y castigarlo por lo que hizo, la misericordia perdona. Pero no perdón solo, porque el perdón se acaba. Y perdona una vez, perdona dos, perdona tres, pero no perdona más. Porque ya está cansado de perdonar. La misericordia no. La misericordia recibida de Dios, gozamos el hecho de que Dios se identificó y me tuvo un amor y una compasión terrible conociendo la miseria de mi corazón. Cuando yo disfruto eso y me gozo eso en Cristo, puedo ir y compadecerme de la miseria del corazón de los demás, que es igual al mío. Y el mío es igual al de los demás. Ahí está el punto. Y ahí tenemos misericordia. Esto no viene de los hombres. ¿Quién enseña esto, hermano? ¿Qué hombre enseña esto? ¿Qué ángel enseña? No. Esto viene de Dios o no se aprende en ningún lado. Y esto no se aprende con la cabeza, se aprende con el corazón. Se aprende por experiencia. Cuando sabemos, cuando nos salvamos, cuando sabemos, éramos pecadores, pero terriblemente miserables. Y Dios me amó así como era. Y me dice, ve y perdona a los demás, así como Dios te perdonó en Cristo. No es que Dios dijo, bueno, te perdono, pero no lo haga más. No. Me perdona con una compasión que solamente viene de Dios. Y eso lo pone en mi corazón y ahora me dice, ve y tú y haz lo mismo. Ve y perdona a los demás como Dios te perdonó a ti en Cristo. Eso es misericordia. Si no es perdón es humano. Y es de muy corto vuelo. Se acaba, pero en la primera de cambio. No. La mucha paciencia, que capaz que perdona 2, 3, bueno, no sé si llega. Y dice, no lo perdono más. Esto no tiene perdón. ¿No? ¿Y qué hace Dios conmigo si me dijeron lo mismo? ¿Me tiene que ir a mandar al infierno? Entonces, eso ahora, como hijo de Dios, ¿dónde se consigue? Yendo constantemente
y confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios, a la presencia del Señor Jesús. Y ahí alcanzo misericordia. Diríamos, me llena de misericordia para que yo vaya y la vuelque con los demás. Pero como no está en mí, tengo que volver a Él. Por eso dice orar sin cesar. Tengo que volver a Él, porque después que hago misericordia, tengo misericordia yo, después me quedo vacío. No es mía la misericordia, es de Dios. Yo no puedo acumular misericordia. No, yo tengo 40 años de creyente. No, la antigüedad no aumenta, no hace depósito de misericordia. Eso es de cada día, de cada momento. Que Dios tiene misericordia conmigo, que me perdona, que me es paciente, que me ama, que me instruye, que me castiga, porque también el castigo es parte de la misericordia de Dios. Porque me tiene misericordia y me castiga. No, por eso, porque me ama. Y al que ama, castiga. Para ponerme en condiciones de que yo tenga misericordia. Entonces, ¿tienes misericordia? Alcanzarás misericordia. Pero como, Señor, tengo misericordia, pero, a ver, me equivoqué en aquello y ahora necesito que tengas misericordia conmigo. Sí, la tendré contigo porque has tenido misericordia conmigo. Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia. Señor, necesito misericordia para que me perdones. Ahí está el socorro oportuno para mí. Y después voy al otro, tengo misericordia con el otro, y es el oportuno socorro para el otro. Y así, amados los unos a los otros, sobre la base de la misericordia. Entonces, hermanos, no perdamos de vista esto. Tenemos que terminar porque la hora es cumplida. Pero la misericordia tiene que ver y se identifica, la propia palabra lo dice, con un corazón en un estado miserable. Miseria, cordis, corazón. Un corazón cargado de miseria y en un estado miserable. Y ahí Dios le ama, le perdona, le tiene paciencia. Y todo eso conforma la misericordia por parte de Dios. Y me dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Tú has alcanzado misericordia. No te la quedes contigo, ¿eh? Ten misericordia con aquel que no merece que se tenga misericordia. Porque si lo mereciera, no es misericordia, repito, es un derecho. Termino con esto que algunos hermanos lo saben, otros no. Una mamá, hace muchos años, cuando todavía en los Estados Unidos estaba la pena de muerte por la horca, la mamá, al saber que su hijo iba a ser condenado a muerte en la horca, fue a hablar con la autoridad competente y le dijo, yo soy la mamá de este chico, dice, y vengo a pedirle que tenga misericordia de mi hijo. Y el juez le dijo, señora, es que su hijo no se merece misericordia. Y ella le dijo, por eso es que le pido misericordia, porque no se la merece. Si la mereciera, no sería misericordia, sería un derecho. Que por eso vengo a pedirle misericordia, porque no se la merece. ¿Vemos la diferencia? No se lo merece. Pues ahí es donde la misericordia hace el trabajo completo. No se merece misericordia. Se merece el castigo y un juicio terrible, pero la misericordia aplica la gracia. Y la gracia se funda en la misericordia. Por eso estas dos cosas ante el trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, para un socorro oportuno. La palabra oportuna de la mamá es la mejor defensa que pudo hacer del hijo. Ya no sé, dice, no se la merece. Por eso es que le pide que tenga misericordia, porque no se merece. Por eso, porque no se la merece, que tenga misericordia de mi hijo. Así que, hermanos, no merecíamos misericordia. No la merecíamos. Y sin embargo el Señor tuvo misericordia, y tiene. No se acabó, menos mal, porque para siempre es su misericordia. Si leyeran el libro de Lamentaciones de Jeremías en el Antiguo Testamento, dice que no somos consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Siempre son iguales. Nunca hicieron así, nunca cayeron. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas cada mañana Dios empieza con nosotros un día nuevo como si nunca antes hubiera tenido antes misericordia. Como si fuera la primera vez que tiene. Entonces, hermanos, todo esto porque tenemos este pontífice que nos provee de todas estas cosas. Sin el Señor Jesús esto es imposible. Sin un trono de la gracia habría un trono de juicio, que habrá, pero no para la iglesia, es para los perdidos. Entonces, el trono de la gracia tiene la puerta abierta todavía en las 24 horas del día y en todos los idiomas. Así que lleguémonos confiadamente, cojámonos fuerte del Señor, en la palabra de Dios y dependamos solamente de Él. Que Dios os bendiga, hermanos, y disfrutemos estas cosas. Adelante.